emergencia sanitaria también está causando estragos en la economía. En la semana vimos enormes filas para activar el seguro de cesantía, mientras que miles de pymes están muy complicadas o ya directamente quebrando. Para hablar de los efectos económicos, estamos en contacto a esta hora en vivo con el expresidente del Banco Central, exministro también, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José de Gregorio. ¿Cómo está, José? Buenas noches. Hola, buenas noches, Soledad. José, lo que da cuenta nuestro reporteo y que queda de manifiesto, ¿no?, para todos los televidentes, es que efectivamente lo que hoy día estamos sintiendo en materia económica corresponde al desempleo, estas largas filas de personas cobrando el seguro de cesantía. Tenemos la última cifra que no refleja la crisis de la pandemia, que es este desempleo del 7,8%. Objetivamente, ¿cuánto más podría aumentar el desempleo y en un plazo breve? Bueno, es bastante difícil poder hacer una evaluación o alguna proyección exacta, porque una de las cosas que yo creo que debiera ayudar a mitigar esto es la ley que se aprobó, donde muchas empresas no van a tener la necesidad de despedir a sus trabajadores, sino que van a poder hacer uso del seguro de desempleo y por un par de meses podemos evitar que haya una alza muy abrupta. No sabemos cuánto se va a usar, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ojalá que no sea un aumento muy importante. Creo que el gran problema que tenemos, y como tú señalabas, las pymes en general, el grueso de las empresas, y estamos hablando incluso de un tamaño medio relativamente grande, son empresas que viven con sus flujos mensuales, que sí, con eso pagan salarios, que es uno de los componentes más importantes, pagan arriendo, pagan sus proveedores. Y si en algún momento se acaba la actividad, no tienen ingresos para pagar, y creo que hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo que puede ser 2, 3 meses e incluso más, de asegurar de que los trabajadores puedan mantener cierto ingreso sin que esto signifique para las empresas tener que despedirlo. Claro que sí, no sabemos todavía cómo va a funcionar la ley de protección de empleo, no cómo va a funcionar, sino que qué repercusión va a tener. Pero pensemos y seamos optimistas que efectivamente todos van a hacer el máximo esfuerzo por mantener ese vínculo laboral. Sin embargo, José, hay otro gran espectro que no tiene ningún tipo de ayuda, que no va a ser incluido dentro de esta ley o de este apoyo y que tampoco recibe el bono COVID-19. ¿Qué va a pasar con esa gran masa de trabajadores independientes que hoy día están frente al coronavirus y a la economía enfrentándoselas solos? Efectivamente, estamos hablando de trabajadores independientes, las cifras que conocemos pues es cercano a 2 millones de personas, es una cifra muy grande, es gente que mucha necesita salir a trabajar para poder conseguir ingresos. Si nosotros queremos fortalecer una situación de confinamiento, obviamente grave. El gobierno hizo algo. Yo creo que todos, y el mismo gobierno ha reconocido que esta no es solo un punto de partida, son 170 millones de dólares los que se han asignado para bonos a las personas, 2.000 millones son para el tema de los trabajadores formales, por lo tanto queda mucho todavía por gastar. Yo hace unos días escribía, y muchos otros economistas también, de que necesitamos tener un sistema de transferencias muy masivos para estos trabajadores que no van a tener ingresos y que obviamente si nosotros queremos además que se cuiden y que no vayan a su lugar de trabajo, tenemos que darles apoyo de ingresos y esto lo tenemos que hacer desde el Estado. Claro, porque ese es un llamado que hace la autoridad sanitaria, que se entiende y en las condiciones además actuales en las que estamos, pero muchas personas no pueden responder a ese llamado. Hablando en simple, ¿no, José, de estas transferencias directas, ¿cuál sería la medida que usted, siendo en estos momentos ministro de Hacienda, ejecutaría para ir en ayuda de la clase media y de estos 2 millones de trabajadores independientes de los cuales hablamos? O sea, yo una manera como sencilla de decirlo dije 100.000 pesos para unos 10 millones de personas, o sea, una cobertura muy alta. Esto se puede limpiar mucho porque hay gente que podría filtrarse y que no tener la necesidad, pero estamos hablando de que familias que no tienen ningún ingreso, donde hay dos personas que trabajan, ¿no es cierto?, que puedan recibir 200.000 pesos mensuales o más, o cifras de ese orden, me parece que sería bastante razonable para poder asegurarle ingresos que le permitan vivir durante este periodo. Yo creo que las transferencias que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer es bastante inédito, es bastante grande, nuestro país tiene la fortaleza fiscal para hacerlo
estos son gastos, y es bien importante, son gastos que serían transitorios, Sí. porque esto lo estaríamos haciendo durante un periodo acotado, pero tiene que ser muy masivo, porque el problema es extremadamente grave. Nosotros podemos salir bien de esto, pero para salir bien de esto, una de las cosas más importantes es lo que hagamos durante este periodo de confinamiento, de distanciamiento social, de muy poca actividad económica. Lo que hagamos hoy día va a ser clave para la capacidad de recuperación de la economía, para la capacidad de vida que tengan muchos chilenos que van a estar en problemas, para que sobrevivan muchas empresas que van a tener dificultades pero que son viables en el largo plazo, y ese debería ser el objetivo central de la política económica. Cuidar personas, cuidar empleo, cuidar actividad económica. Súper interesante estos 100.000 pesos de los cuales usted habla que podrían sumarse, no llegar a un 300.000 o 200.000 para el grupo familiar. José, se lo pregunto también directamente, ¿el gobierno tiene los fondos para llevar adelante este mecanismo de protección, por ejemplo, a los trabajadores independientes? ¿De dónde sale esa plata? Existen fondos y el Estado se puede endeudar. Chile es el segundo país con menos deuda de los países de la OECD. Nosotros estamos preocupados porque hay muchas demandas sociales y obviamente hay una gran discusión de mediano plazo en Chile de carga tributaria, de resolver problemas sociales. En esta emergencia lo que se justifica es recurrir a endeudamiento. Chile tiene acceso al financiamiento, se puede recurrir al endeudamiento. Simplemente para darle una cifra más o menos que pone los órdenes de magnitud. Durante la crisis financiera, cuando yo estaba en el Banco Central, ¿no es cierto?, el fisco hizo un esfuerzo, un impulso de gasto de aproximadamente 3 puntos del producto. Lo que se ha hecho hasta ahora, hay muchos diferimientos. El paquete es muy grande, pero ha habido mucho diferimiento de impuestos y cosas que son deudas y se van a recuperar. El impulso que hay es aproximadamente la mitad, 1,5 puntos del producto. Simplemente para decirle, mi sensación, y creo no equivocarme, esta crisis es mucho peor, sobre todo su impacto a corto plazo que nos está llegando. Yo creo que probablemente este año podamos terminar con un déficit fiscal, se estimaba que podía estar en orden 3-4%, mucho más cercano a 10%, porque realmente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Para ser transitorio lo vamos a tener que pagar en el futuro. Lo que uno gasta hoy día se paga, la cosa no es gratis. Pero lo que tenemos que hacer hoy día es, va a haber mucho problema social, necesitamos además que nuestra economía esté en buen pie para que después de un número de meses que ni siquiera conocemos, podamos salir con fortaleza y con una situación social relativamente buena. José, es que hay un punto súper interesante que a mí me gustaría que usted lo comentara. A veces existe cierta fantasía, ¿no?, de decir no se decreta una cuarentena total porque se está protegiendo a la economía, como si la economía solo fueran los más ricos, los millonarios, las grandes empresas. La economía tiene que ver con la economía doméstica de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta, por dolorosa que sea, creo que es atingente. Finalmente, si la crisis se exacerba, si nuestra economía sigue cayendo, lo que vamos a tener efectivamente en nuestro país es más pobreza y más hambre, por ejemplo, de personas que necesitan salir a buscar su sustento diario y no puedan hacerlo por las condiciones sanitarias, pero que van a ver empobrecida su calidad de vida hasta ese punto. Efectivamente, yo creo que lo que yo he aprendido, lo que uno ha leído, muchos estudios que han salido en el último tiempo, lo que nosotros observamos, y además es razonable, mientras más breve pero severo sea el arreglo sanitario, mejor podemos terminar. Imagínese en esa economía o en países que han retrocedido, en algún momento pasó con Inglaterra, países que dicen, mira, vamos a ir nosotros a lo que se llama el contagio de manada, que dejamos que la gente siga haciendo su vida. Todos nosotros nos contagiamos, vamos a pasar y la economía se va a salvar. Eso es un error. ¿Qué es lo que pasa en esos países? Tiene una cantidad de muertos que la gente no quiere salir a trabajar y pueden terminar con un colapso mucho mayor. Nosotros ordenadamente, desde el Estado, tenemos que hacer un esfuerzo de distanciamiento importante, prolongado, por eso necesitamos ingresos, pero eso es lo que va a ayudar a la economía. Existe evidencia, hace poco salió un trabajo muy interesante, hace pocos días, un trabajo muy interesante estudiando la pandemia en 1918 en los distintos estados de Estados Unidos. Y la conclusión fue que los estados que fueron más severos
en el ajuste de confinamiento, digamos, y cuarentena, no sufrieron más. Incluso en muchos casos tuvieron mayor crecimiento de empleo industrial post-pandemia. Por lo tanto, lo que tenemos que abordar y con mucha fuerza es el tema sanitario. Eso nos va a asegurar que cuando salgamos vamos a estar más seguros, que todos los trabajadores chilenos. Existen igual problemas, o sea, esto no es llegar y decretar cuarentena total. Hay que proveer la cadena alimenticia, los servicios, hay muchas cosas que tienen que seguir funcionando. Por lo tanto, pero no es una paralización completa, pero sí tenemos que hacerla. Tenemos que buscar formas de que la gente que tiene muchos niños, muchos que viven hacinados, que viven con adultos mayores, tengan capacidad de movilidad, tengan capacidad de pasar este periodo de buena manera, porque si no también va a ser muy duro. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque esto de pensar que relajando el tema sanitario para salvar la economía es un error. Claro que sí, ahí debe estar el foco, ¿no? Los sectores más vulnerables, los independientes también, tal como usted ya lo ha dicho y ha propuesto algo muy concreto. Además acá dice que los fondos están y que es a eso lo que le tenemos que echar mano en esta crisis, porque además se espera un efecto rebote y que la economía mejore una vez que salgamos de esto. José Gregorio, muchísimas gracias por su tiempo, muy interesante su análisis. Buenas noches, mucho gusto haber conversado con ustedes y que estén todos muy bien, todos los trabajadores del canal, sus familias en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por esas palabras. Buenas noches.